como te decía, la autoridad está haciendo uso de esa información, pero para fines internos. Y entonces este diagrama lo que te va a ayudar es a entender que la autoridad está identificando información, pero para uso de sus controles. Por ejemplo, ellos comentan que a través de la identificación de las partes, que es validar el RFC del emisor y del receptor, con eso ellos aseguran que las operaciones se realizan entre contribuyentes existentes. Y no solo existentes, sino contribuyentes, ¿cómo llamarlos? En activo y en orden. Es decir, lo que te comentaba hace rato, va a haber contribuyentes con ciertos problemas en cuanto a operaciones inexistentes, pérdidas fiscales declaradas incorrectamente, etcétera, que, digamos, contribuyentes rebeldes que los van a colgar en listas negras, y de esas listas pues lo que va a derivar es que los van a bloquear para que no se les pueda emitir un comprobante. Entonces esa parte pues está bien, ¿no? Para pues, meter un poco ahí de presión. Pero también van a poder identificar la transacción, o sea, a través de la fecha, hora de emisión, folio fiscal, lugar. Eso les va a dar la posibilidad de conocer de manera dinámica la operación del contribuyente, incluso de un contribuyente a nivel individual o a nivel sector, a nivel región geográfica. Hace varios años, cuando todo esto comenzó, estoy hablándote del 2004, el SAT nos invitó en aquella época, yo como representante de Radio Red, para platicarnos acerca de qué iba a ser este gran proyecto de la digitalización, ¿no? de las funciones, de los trámites, y fue cuando empezamos a ver ya los primeros documentos electrónicos. No sé si recordarás que comenzamos precisamente con las declaraciones por internet, y bueno, entonces todo empezó con procesos pequeños y ahora cada vez se va conjuntando mejor el proyecto, pero en aquella época nos hablaban de una especie de cartografía digital, donde la idea era tener ubicado así el mapa de la República Mexicana, y por regiones y por zonas, así como los Google Maps, ¿no? Que de repente vamos viendo la región y le vas dando el acercamiento para ir ubicando así literal. Cuando estás buscando mapas virtuales, yo creo que te ha pasado que buscas a lo mejor una casa, un domicilio, y de repente le vas dando el zoom y aparece la foto de la casa, ¿no? Pues imagínate que aparezca la foto de tu casa y que al pasar el mouse diga, pues aquí vive el contador o la contadora fulanita de tal, ya presentó su declaración anual, pagó X cantidad, gana al año tanto, tiene 2 patrones, etcétera, etcétera. O sea, toda esa información, nada más ahí con el clic. A eso es a lo que vamos a llegar. Entonces, por eso es tan importante para ellos el control e identificación de las operaciones, y para muchos fines, no solamente para el tema fiscal. Desde aquella época se comentaba el hecho de utilizar esa información para conocer, por ejemplo, zonas de oportunidad, zonas de riesgo, zonas de requerimiento de estímulos especiales para el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se iba a utilizar la información para varias cosas. Incluso, por eso aquí voy a hacer un paréntesis, porque precisamente se acaba de publicar una modificación a código que quiero que nada más aquí constates, porque en el tema de la expedición de comprobantes a público en general se modifica el artículo 42 que estamos viendo en pantalla, y entonces en el artículo 42 vamos a ver la fracción 10, porque los auditores van a poder practicar visitas domiciliarias con el tema de público en general, a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos, y en su caso el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo que dure la verificación. ¿Hay fecha y hora? Sí, es que ese es el punto. Va a llegar el auditor, va a verificar la expedición de comprobantes a público en general y va a estar ahí determinando esa información, a ver cuánta gente vino, qué compró,
en qué momento, etcétera, los importes, cómo lo vaciaste al comprobante global al público en general, si le diste comprobante simplificado, ticket, o notita foliada, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones, vamos, es parte del control que ellos quieren ejecutar. Por eso te digo que se va a poner interesante. Ahora, a través de la identificación del servicio mercancía, que es el tema de las claves de producto, servicio, descripción, unidad de medida, cantidad, etcétera, ellos les da la visibilidad de las fuentes de riqueza. Es decir, no solamente es determinar si el contribuyente tiene la capacidad de facturar dicho producto o servicio, sino también ubicar por zonas geográficas, por regiones, por colonias, qué productos se venden a qué precios. Por ejemplo, de pronto el chile habanero, ¿no? En el sureste del país, bueno, pues se produce en varias regiones del sureste y se comercializa, pero a ver, esta empresa lo da a un precio, a 20, la otra lo da a 23, otra porque lo da a 18, establecer esos elementos, ¿no? De la congruencia sobre el precio, incluso yo les comento, es como hacer una especie de precios de estudio de precios de transferencia, pero en tiempo real. O sea, ese es el impacto de información que se está generando. Y a través de la información de los impuestos trasladados y retenidos, como ya se da por concepto, pues entonces es una fuente de información para aquellos que puedan prellenar tus declaraciones y comparar. O sea, ya tengo elementos clave, ahora sí puedo distinguir del comprobante qué productos o qué servicios están grabados, a qué tasas, si se retuvo impuesto. Entonces ya tengo ya información precisa, ya más analítica, y con eso podemos proceder a llenar y prellenar declaraciones. Y bueno, a través de los datos totales, que es el subtotal, descuentos y el total final, eso les va a ayudar a determinar los montos de las declaraciones para ver si son congruentes o no. Entonces, por eso estoy mostrando esta lámina, porque realmente es la percepción de la autoridad respecto del nuevo comprobante, por qué lo evolucionan y qué elementos ellos están sacando de información. Y no hay que irnos muy lejos. Recientemente, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿qué vivimos con las declaraciones de persona física? Eso, precisamente, que de pronto cierta información ya se procesó de manera diferente en el Declarasat y arrojó, pues, información distinta. Entonces, la autoridad, a través de este diagrama, lo que nos está explicando es precisamente los como nuevos servicios que están evolucionando para permitir a la autoridad pues el uso o la explotación de esta tecnología de mejor manera. Ahora, la autoridad, algunos mecanismos le van a servir para simplificar, pero no al contribuyente, sino simplificar ellos algunos procesos o trámites, pero en otros, pues el mecanismo que se utiliza es para generar un mejor diálogo o comunicación con el contribuyente y para hacer también un poquito más ágil el tema de la vigilancia, porque no es lo mismo un contribuyente que a lo mejor puede resolver la inconsistencia a través de una aclaración o una invitación a otro que requiera otro tipo de revisión. Entonces, muchas personas podrían llegar a pensar pues que la factura electrónica va a ser el eje central de este portal, ¿no?, de comunicación. Y no, si observamos, la factura electrónica está por acá, ¿sí? Obviamente es el primer elemento de contacto con la autoridad, pero para ellos el eje central, si quiero que lo veas en la imagen, es el sistema Mi Contabilidad. Entonces, está bien interesante este sistema, lo hemos visto en otros cursos, porque el objetivo de este sistema es, ya digiere los comprobantes y a través del digerimiento genera ya el cálculo de las declaraciones. Ahora, me dicen, oye Penny, pero pues no todos utilizamos el sistema Mi Contabilidad. Sí, estoy de acuerdo. La mayoría lo que mandamos es esto, contabilidad electrónica, pero aún así la contabilidad va a fungir ese papel de precisamente materializar la operación, aclarar lo que el CFDI no dice. Y bueno,
Para la autoridad es un poquito más importante el de mi contabilidad porque es el sistema oficial, es el sistema propio. Ellos sacaron este sistema de momento para que lo utilizara las empresas, personas morales que se fueron a la opción de flujo de efectivo. Y vamos a empezar a utilizarlo también las personas físicas. Entonces, bueno, poco a poco pues lo van a ir abriendo como para el resto de contribuyentes, pero ¿por qué para la autoridad es tan importante? Porque como es un sistema que sí digiere los CFDIs y a través del CFDI ya calcula las declaraciones, para que me entiendas, es como el CIPARE para el Seguro Social. Es decir, va a ser el mecanismo que la autoridad va a utilizar, ¿para qué? Para esto que vemos en la siguiente fase, que es elaborar la declaración prellenada del contribuyente, o sea, tener la propuesta que compare lo que el contribuyente está declarando contra lo que ellos están procesando en sus controles. Se va a poner interesantísimo. Y bueno, por último está la aplicación SAT Móvil, porque la van a fortalecer, le van a ir agregando como más servicios a la aplicación. Incluso nos reíamos mucho porque la idea es conectarlo con tu Facebook, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Ya el nivel de comunicación constante, ¿no? Con la autoridad. Entonces, la próxima etapa que vamos a empezar a observar ya de manera como más marcada, es que este sistema Mi Contabilidad pues la van a empezar a abrir de entrada para personas físicas. ¿Por qué comenzar con personas físicas, no? Digo, se va a empezar a abrir para todos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué con ellos? Primero comenzaron con flujo de efectivo de personas morales, que es un universo muy pequeño de contribuyentes, y ahora personas físicas. Bueno, porque si observamos la estadística en el universo de contribuyentes, el promedio mensual de CFDIs emitidos y recibidos, por ejemplo, en actividad empresarial, es un promedio de 30 a 40 comprobantes. Arrendamiento, por ejemplo, es un promedio de 13. Sector primario es el más bajito, ¿no? De repente es 3 facturas emitidas, 8 recibidas. Entonces, como realmente son pocos los comprobantes que se utilizan o que se generan, el sistema pues trabaja un poquito mejor porque no hay que editar tanto, no hay que procesar tanto. Entonces, la idea es que entremos las personas físicas a esta próxima etapa. Digamos que Mi Contabilidad es el sistema que va a suplir a mis cuentas y va a ser pues lo que Mis Cuentas nunca hizo, es como un Mis Cuentas recargada, entonces se va a poner pero bien interesante. Este año la autoridad ha dado varios cursos a personas físicas sobre el nuevo portal de trámite, sobre la declaración anual, y quiero que notes, porque esta es parte de las presentaciones que dio el SAT, ya les empezaron a hablar a las personas físicas de el sistema Mi Contabilidad. Incluso fue muy curioso porque cuando empezaron también a cambiar la plataforma de pago referenciado, porque ya ven que le cambiaron la imagen, de pronto hubo un momento en el que no podíamos presentar declaraciones, no sabíamos por qué, había 1 o 2 días se quedó ahí la página ahí medio en descontrol, y de pronto, por ejemplo, mi hermana, que me ayuda en varios temas del despacho, y ella pues básicamente es de la aprensiva de la familia, pero pues la aprensiva porque también se encarga de la talacha. Entonces, cuando comenzamos a utilizar por primera vez el sistema Mi Contabilidad, a ella le estresó muchísimo. O sea, el hecho de entrar, ver que están cargados todos los FDIs, tener que entrar uno por uno a verificar si el sistema lo estaba considerado como cobrado o no, si ya te habían pagado la factura o tenías que dejarla pendiente para otro mes, igual con las deducciones, ¿no? Estar entrando una por una pues para indicar si era deducible, si no, si era inversión de activo fijo, etcétera. O sea, esa clasificación, y estamos hablando que, bueno, en el caso de la persona moral, donde ejercimos esta opción, pues no son ni 10 ni 20 comprobantes, son ya un número. Entonces imagínate, no estar entrando, editar, buscar. A ella le estresó muchísimo, al grado de que me dijo, ¿sabes qué? Es que de verdad este sistema lo odio, ¿no? Incluso porque el sistema no crees que te pregunta, o sea, te calcula el impuesto sobre la renta y el IVA.
O sea, no es de, pues nada más me alcanza para el ISR y nada más presento este o el... No, o sea, son los dos de entrada. Entonces, es un programa que hace varias cosas, es una aplicación que hace varios procesos, pero pues también muy, muy cuadrado. Yo te recomendaría, si tienes chance después, ver la presentación, el video completo del funcionamiento, porque pues para allá vamos, ¿no? El tema es evolucionar a utilizar este sistema. Y aunque no lo utilices, porque a lo mejor tú dices, no, yo prefiero, porque a lo mejor me conviene más la otra opción de la contabilidad de balanzas electrónicas, etcétera. Bueno, también está el tema para los otros contribuyentes, pero bueno, la idea es que de todas maneras aprendas cómo funciona, porque el SAT lo va a utilizar para prellenar tus declaraciones. Entonces, si te manda una propuesta donde ellos calculan 50 mil pesos de impuesto y tú que estás calculando 15, pues sí vale la pena verificar, bueno, qué están cargando, ¿no? Porque se procesa así mi información. Entonces, ahorita se está pensando el transitar, que transiten personas físicas, por eso en las presentaciones del SAT, dice, bueno, vamos a seguir evolucionando esto. Pero fue chistoso porque precisamente ahora que cambiaron la plataforma de pago referenciado, se equivocaron en la imagen, ¿no? En el diseño. Y de pronto mi hermana, cuando entra a las 8 de la noche, que no podíamos mandar una declaración, lo primero que ve es el formato de mi contabilidad. Bueno, le quería dar algo a la mujer, ¿no? Entonces decía, ¿cómo es posible? Pues sí, es un sistema que para el SAT va a ser como clave en esta vigilancia del cumplimiento. Entonces, ese sistema... En otras presentaciones hemos entrado y lo que indica el sistema es que existen comprobantes emitidos o recibidos a tu nombre y te pregunta si quieres utilizarlos para que el sistema calcule tu declaración. Tú contestas sí o no. Bueno, al ingresar en otros cursos hemos visto que carga los FDIs y efectivamente, si tú le pusiste la factura emitida 03, pago en una sola exhibición, pues te carga como cobrada la factura, etcétera. Entonces, ahí están tus FDIs y tú tienes que entrar y procesar la información, o más bien registrar los pagos o los cobros, pues para que en base a eso, en flujo de efectivo, pues el sistema te calcule los impuestos. Sin embargo, en esta ocasión quise elegir un ejemplo diferente, porque va a empezar a pasar algo bien interesante. Resulta, no sé si me puedan cambiar a la lámina que está en blanquito, por favor, para hacer un diagrama. Ok. Resulta que la autoridad hizo modificaciones a la resolución miscelánea para cambiar esto del ajuste o las aclaraciones cuando tu opinión del cumplimiento es negativa por un tema de declarar en ceros. La autoridad de pronto me dice, mira, tenemos que distinguir dos clases de cero, cero absoluto y cero relativo. Dependiendo del tipo de cero, es la aclaración obviamente que me vas a presentar. ¿Qué es el cero absoluto? Cero absoluto es cuando tenemos una base totalmente de cero, es decir, ingresos es cero, a lo mejor deducciones es cero, y entonces pues, por eso el impuesto a pagar pues te da un cero, ¿sale? Ese es el cero absoluto. Pero el cero relativo es diferente. O sea, cero relativo es si tuviste información, es decir, si hay a lo mejor ingresos, si hay deducciones, pero ya dependiendo del cálculo que aplicas, llegaste a un cero. Vamos a poner aquí un ejemplo. A lo mejor tenemos de ingresos. Vamos a poner que tenemos 100. Deducciones. Tenemos 80. Aquí la base para pagar son 20. Vamos a poner que el impuesto sobre la renta por poner una cifra, me da a pagar 6 pesos, pero a través de una compensación, le vamos a aplicar 5, le vamos a aplicar
6, perdón, le vamos a aplicar un 6 y entonces vamos a pagar un 0. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si tengo elementos de cálculo, si tengo un impuesto a pagar, pero como estoy aplicando un subsidio, una compensación, un estímulo, o incluso por la misma mecánica de cálculo del impuesto, voy a llegar al final a un 0, pero sí tengo información. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque la autoridad precisamente es lo que ahorita ya está vigilando. A ver, hay contribuyentes que me están declarando en ceros, pero pues tienen ahí el repositorio lleno de facturas. Entonces nada más explícame el 0. Pues es que a lo mejor no las he cobrado. Ah, bueno, puede ser. Si eres un contribuyente en flujo de efectivo, pues sí, hasta que las cobres. Nada más que hay un detallito, todas les pusiste 0 otra vez, pago en una sola exhibición. Por eso es importante entender que el llenado, desde el llenado de la factura, se pueden empezar a prevenir esta clase de inconsistencias. Ahora, este contribuyente, efectivamente, ingresamos y me dice que hay comprobantes. Lo que pasa con este contribuyente es que está en el esquema flujo de efectivo, pero por una situación de una licencia no se puede suspender, no está haciendo operaciones, o sea, en realidad no está haciendo nada, y es de esas empresas que declaran en ceros. Pero entonces esta es una empresa de ceros absoluto. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de encontrar en su repositorio o en su base de información? Pues nada, ¿verdad? Entonces, aquí al ingresar, efectivamente el sistema abre y dice, bueno, sí, en detalle de ingresos no hay comprobantes, en detalle de gastos tampoco hay comprobantes, esto es un 0 absoluto, por lo tanto, pues sí es lógico que el impuesto a pagar te dé un 0. Por eso te digo, a ver, vamos a evaluar la razón del 0. Y dice la autoridad, no te digo que no puedas declarar en 0, nada más, dependiendo el tipo de operación o de 0, es lo que te voy a pedir para la aclaración, porque en este caso efectivamente no hay comprobantes. Ok, es correcto, pero si los hubiera, entonces vamos a revisar qué estás haciendo con esos comprobantes o con el cálculo para ver cómo es que llegaste a un 0. Y lo comento porque por eso hubo modificaciones en el tema de las pérdidas. Obviamente hay empresas que están gastando más de lo que venden, y bueno, eso genera una pérdida, obviamente un 0 por pagar, pero a ver, vamos a ver la razonabilidad de tu pérdida también. Eso lo vamos a ver más adelantito, es una modificación de un artículo nuevo de Código Fiscal de la Federación. Entonces, a través de los FDIs, la autoridad efectivamente empieza a procesar y a leer mejor la información, y no solamente los FDIs de las operaciones comerciales, con la nómina pasó exactamente lo mismo. Desde que cambiamos al complemento de nóminas, comenzaron a llegar invitaciones a los contribuyentes, como esta que estamos viendo en pantalla, donde le empezaron a decir al patrón, oye, estamos detectando estas inconsistencias.